Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos acompañan desde los entornos virtuales. Les voy a dar la bienvenida en este momento como directora del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Y estamos en esta ocasión reunidos con motivo de la presentación del libro Una vacuna contra la decadencia, cuestionando consensos sobre el funcionamiento del sector público argentino, que ha sido recientemente publicado por un docente de nuestra maestría en Economía Aplicada, el profesor Jorge Colina, en coautoría con Osvaldo Giordano y Carlos Eggiaro, todos aquí presentes. También nos acompañan el director del MAE, Ernesto Connor, quien en una primera etapa de esta reunión va a comentar el libro, y Luis Cortina, periodista del diario La Nación, especializado en temas económicos, quien en esta segunda etapa de este encuentro va a conversar con los tres autores, economistas con vasta trayectoria que resumo brevemente. Osvaldo Giordano es ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba. En su desempeño en la política pública fue subsecretario de Economía Laboral en el Ministerio de Economía de la Nación, secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, superintendente de Riesgos de Trabajo, director general de Rentas Córdoba y presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de esa provincia. Fue consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Fue docente de la materia Políticas Públicas en la maestría en el MAE nuestro. Carlos Eggiaro es director del Banco Provincia de Córdoba, analista de mercados agropecuarios y consultor en reingeniería de empresas para negocios alternativos de exportación. Docente en varias cátedras de los institutos de Ciencias Sociales y Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Villa María. Jorge Colina es profesor de las materias Empleo y Desarrollo Social y Políticas Públicas del MAE, y también dicta Economía Laboral en nuestra licenciatura en Economía. Tutor de más de 30 tesis del MAE y de la licenciatura, fue coautor junto con Patricio Millán y Osvaldo Giordano de la serie de investigación Empleo y Desarrollo Social de la Escuela de Economía de UCA entre los años 2006 y 2014. Es presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, consultor de empresas, cámaras empresarias, sector público nacional y provinciales, y organismos internacionales. Agradezco entonces tanto a los autores como a Luis Cortina por visitarnos en la Facultad de Ciencias Económicas de UCA, e invito a Ernesto Connor, director del MAE, a comenzar su exposición. Adelante, y gracias a todos. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a la UCA desde ya. Y bueno, muy agradecido a ustedes tres por la idea de presentar también su trabajo acá en la UCA, que realmente nos honra, y difundir esto en Buenos Aires nos parece muy importante. Ustedes ya lo han presentado en Córdoba y en algún otro lugar. Y bueno, realmente Jorge, que venís trabajando en la maestría en Economía Aplicada y también en la carrera de Economía, es un honor para nosotros recibirlos. Y bueno, plantear precisamente estos temas que son tan profundos y que ustedes lo hacen desde la experiencia, ¿no? Que es muy importante, porque consideramos ante todo que hablar del Estado argentino y de los temas fiscales y de la situación de Argentina, y en particular del Estado argentino, implica hablar de la experiencia, y eso es muy, muy valorado. Y los quiero felicitar también por la presentación de ustedes que hicieron en el libro, muy cálida de su recorrido de vida, y muy interesante acerca de su experiencia en el Estado, sea en la gestión pública, Osvaldo, largos años en Córdoba que llevas, sean ustedes dos en la consultoría muy vinculada al Estado, porque realmente hablar de transformación del Estado, que en el fondo es lo que trata este libro, es importante y es fundamental haber pasado por el Estado, haber trabajado en el Estado y conocerlo de adentro, ¿sí? Y ustedes realmente tienen esa habilidad desde hace años, tienen esa habilidad adquirida, esa experiencia, que realmente es un aporte fundamental para poder hablar de esto con probidad, ¿no? Eso ante todo, los felicito por el esfuerzo, sé lo difícil que es sentarse a hacer un libro en el medio de las ocupaciones de cada uno, en el medio de infinidad de agendas personales,
laborales, políticas. Sentarse a escribir un libro es un desafío enorme, lleva un montón de tiempo. Los felicito también por el título, aunque parezca una simpleza. No sé si alcanza con una vacuna, pero eso es el problema mío, o sea, la percepción. Claro, salvo que la vacuna sea muy buena. Pero la palabra decadencia es una palabra compleja, porque nadie la quiere usar, ¿sí? Pero la Argentina está en un proceso de decadencia de largo plazo. En realidad la Argentina es un caso de desdesarrollo económico y social. Lo que pasa es que plantear esto, bueno, implica también usar una palabra muy provocativa, que no solo es provocativa, sino que es real. Lo que pasa que es asumir que estamos en decadencia. Me parece que la sola presencia de esta palabra, cuestionando consensos que existen en torno al sector público, y la palabra consensos también la quiero resaltar, porque hay un imaginario colectivo en Argentina que, bueno, sostiene que este Estado es el que tenemos y que es difícil de cambiar, ¿no? Una forma de organización económica y social que data de 2002 y que ustedes lo relatan bien en el libro, y que, bueno, en el fondo está agotada. O sea, si uno usa la palabra decadencia, se desprende también de lo que ustedes escriben, que esa forma de organización económica y social está agotada, y que, en esencia, el funcionamiento del Estado está en el eje de esa forma de organización económica y social, que asigna incentivos a los agentes económicos, incentivos y desincentivos, ¿no? Bueno, así que los felicito por el atrevimiento del título, que no es poco, ¿sí? Por el diagnóstico, y por supuesto por el abordaje de los temas, porque la palabra consensos cuestionados implica que hay que cambiar consensos, para lo cual hoy todavía no está la tierra suficientemente madura en el ambiente argentino, pareciera. Pero ustedes lo plantean bien, entrando en los ejes del funcionamiento del Estado, ¿sí? Primero en el funcionamiento del Estado, no hacen tanto hincapié quizá en el tamaño, sino en la calidad. A mí me da la impresión que el tamaño también está un poco incrementado, o en todo caso, si el sector privado recuperara tamaño, bueno, se equilibran los tantos, pero eso lo comentarán ustedes después seguramente. Pero el tema de la calidad de los servicios públicos es decisivo. O sea, entiendo que el trabajo de ustedes es un trabajo a favor de un Estado mejor, un Estado eficiente y social. O sea, no este Estado que tenemos hoy, que es bastante ineficiente, pretende cubrir lo social y no llega a cubrirlo. En ese sentido, yo creo que el tema de la calidad del gasto que ustedes diagnostican en la primera parte es muy importante. Después pasan a distintos temas. Bueno, un tema central que es el sistema jubilatorio. Un tema central muy complejo, porque el trade-off entre eficiencia y equidad en el sistema jubilatorio es decisivo, y la sostenibilidad del sistema previsional está asociada a la sostenibilidad del sistema político y social en Argentina, con lo cual ustedes lo plantean bien, y me parece que es como uno de los desafíos más grandes que presentan en términos de la solución posible. Porque otros temas, bueno, como el tributario, que lo trabajan muy bien desde el federalismo fiscal, y avanzan en esta propuesta de subsumir ingresos brutos o tasa de seguridad e higiene, ¿sí? O impuestos a tasas municipales a la industria y al comercio, subsumirlos en un IVA adicional, y este tipo de propuestas que buscan simplificar impuestos y fortalecer la recaudación. Ustedes dicen textualmente que el que gaste recaude, recuperar ese concepto de la vinculación entre el beneficiario del gasto, el ciudadano, y el contribuyente, ¿sí? Está desvirtuado en Argentina. Como bien dicen ustedes, la Argentina nació sin coparticipación. Fue algo que vino después, cuando hacen todo ese recorrido histórico de ese gran problema que tenemos, que es de federalismo fiscal y de incentivos asociados al federalismo fiscal. Así que yo creo que los aportes también en materia tributaria son importantes. Bueno, todo el tema de bienes personales y tributación sobre stocks, trasladar a provincias y demás. Y creo que es un aporte decisivo. Me gusta la simpleza de los planteos. Me parece que apuntan a proponer cambios
donde la ley sea más importante que la reglamentación a veces, ¿no? Y no en Argentina, donde la reglamentación se come a la ley, ¿sí? Y me parece que hay propuestas que son significativas en ese sentido de la simpleza de la propuesta, pero simpleza en un sentido positivo de la palabra. Y después está el tema de los recursos humanos, que es decisivo también, porque ustedes plantean el tema de los incentivos en el sector público, en el fondo la carrera de la función pública, cómo es el sistema meritocrático o no, cómo es el sistema de ascensos, y en el fondo hacia la esencia del funcionamiento del Estado. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, es muy común escuchar hay que achicar el Estado, hay que echar empleados públicos. Bueno, no es tan así. O sea, el que ha pasado por el Estado ve las necesidades que hay, quizás sobre gente, quizás hoy el sector privado no las puede absorber, por supuesto en el corto plazo de ninguna manera, lo mismo en provincias, lo mismo en municipios, pero evidentemente la jerarquización del empleo público es un tema decisivo y ustedes lo tratan en la última parte del trabajo. Parece, es un aporte decisivo. Para cerrar y no ser más largo, me parece que es un trabajo relevante en términos de encrucijada de la sociedad argentina, lo hablábamos recién en el café de alguna manera de empezar, en términos de posibles procesos de cambio que son necesarios, veremos si se pueden lograr, implementar o no. Me parece que el trabajo, el libro, es el fruto de 3 economistas, 3 personas con un recorrido de vida que conocen el sector público, conocen el Estado nacional, provincial, municipal, y pueden hacer un gran aporte a este cambio de época si llega, ¿no? Si llega. Me gustaría que hubiera muchos trabajos de este tipo. Me hace acordar al año 88, 89, cuando empezaba a haber otro tipo de investigaciones, por ejemplo, en torno a estudios de cómo se salió de la hiperinflación en Argentina. Y es el cambio de época, quizá. Hay que estar preparado o para estar o para hacer aportes. Y en ese sentido los felicito por la audacia de plantear cuestiones en este trabajo. Y bueno, ahora espero que les quede más trabajo a ustedes. No hoy, sino en adelante. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, podemos comenzar entonces con la segunda parte del encuentro y la conversación que va a ser moderada por Luis Corpín. Efectivamente. Eduardo, vos querías comentar primero, hacernos una especie de resumen de qué lo llevó a hacer este libro, cuál fue la motivación, digamos. Mira, no cuentes mucho así después lo compras. Sí, ese es el gran desafío. Acá tenemos que hacer viable el proyecto y no es fácil, digamos. Es una gran inversión. No, primero agradecerle a cada uno de ustedes que se han tomado la molestia de acompañarnos en este momento que para nosotros es muy importante, tanto ustedes acá como los que nos están siguiendo por vía digital. Y la segunda, bueno, explicarles por qué surgió este libro. Hay una razón, llamémosle operativa, de cómo se dio, y una razón más de fondo que tiene que ver, bueno, con los sentimientos, ¿no?, que tenemos, creo, compartidos muchos argentinos en relación a lo que nos pasa. Lo operativo, se los cuento rápido, surgió apenas iniciada la pandemia. Carlos, que es profesor de la Universidad de Villa María, me invita a dar una charla en esos momentos donde sobraba tiempo, digamos, porque teníamos tiempo para hacer la charla, para prepararla y demás. Entonces, me dio mucha libertad en términos de temario y de duración. Entonces, armamos una cosa muy grande diciendo, bueno, todo lo que nos parece que habría que hacer para que la Argentina salga de la decadencia. Terminada esa charla,
Me dice, che, cayó bien, la verdad, qué interesante, qué bueno. Y mira, la verdad, da para un libro. Y me dice, bueno, ¿y por qué no escribo un libro? Bueno, yo porque tengo otras ocupaciones en este momento y él que sí tiene alguna experiencia de escribir algunos libros recientemente. Yo perdí esa práctica, me alentó. Y le digo, bueno, mira, si me acompañas, vamos, nos animamos, digamos. Y le digo, pero con una condición, le digo, porque yo creo que lo que estamos abordando es tremendamente políticamente incorrecto, un desafío, y dice, bueno, le pongamos el pecho. Y además muy riesgoso de que sea interpretado bajo los prejuicios con los que habitualmente nos manejamos en la Argentina, es decir, el encasillamiento, esto de derecha, esto de izquierda, y demás. Y como nosotros lo que estamos planteando en realidad es que estamos convencidos de que necesitamos un Estado que funcione mejor, y estamos convencidos que en eso en realidad no hay ideología, sino es sentido común, lo que te propongo que hagamos es decir, bueno, lo vamos a escribir entre gente, digamos, que tiene visiones ideológicas de respecto a cómo debería ser una estrategia de desarrollo diferente. Y ahí lo invitamos a Jorge. Yo los conozco los dos de hace tiempo, pero entre ellos no se conocían, con lo cual tuve que presentarlos obviamente por Zoom, porque estábamos en el medio de la pandemia, y largarnos a eso. Pero me pareció clave pasar esa prueba de decir dos tipos con visiones muy distintas, para decirlo así gráficamente, uno que lee Página 2 y otro que lee La Nación, es decir, vamos a ver si es cierto que en estos temas la posición es coincidente, en el sentido de que qué hay que hacer con el Estado trasciende estos temas. La realidad es previo, digamos, a la decisión de cuál es la orientación de una estrategia de desarrollo. En realidad, lo que pensamos es que primero tenemos que tener un Estado bien preparado y después veremos si el rumbo es más hacia un Estado más intervencionista, con mercado más acotado, que es una visión, digamos, llamémosle progresista de izquierda, o si en realidad optamos por una más de derecha, la entre comillas, o liberal, con un rol más protagónico del mercado. Pero cualquiera sea esa opción, que bueno, la democracia tiene el mecanismo para dirimirla, que es el voto de la gente, estamos convencidos que va a fracasar, como viene fracasando sistemáticamente en la Argentina, si previamente no tenemos un Estado que medianamente funcione. Ese es el punto de partida, y con eso nos largamos. Yo, la verdad, al principio con bastante incertidumbre respecto a si realmente era cierta la tesis, y personas que no se conocían y que además sabían que pensaban distinto, nos podíamos poner de acuerdo, pero me daba la confianza, digo, de que si lo logramos, realmente hemos probado, digamos, de que se hace. Y ese es el libro, en el cual en realidad, yendo ya más a lo de fondo, es decir, esta decadencia que creo que todos coincidimos, más allá que no nos guste la palabra y que tratamos de evitar, de decir estancamiento, bueno, algunas cosas más elípticas en relación a, yo creo que realmente tenemos que asumir que es una decadencia, genera reacciones muy negativas. Yo digo, en orden de importancia, bueno, está el que dice me voy y se va, que son los menos, está el que dice me gustaría ir, pero no, como no me puedo, me quedo enojado y cargado de mala onda, o está el que se resigna, es decir, bueno, toda la mañana toma una pastillita de indiferencia y dice, bueno, me la banco porque esto fue un desastre, es un desastre y sigue siendo un desastre, pero bueno, yo viviré como puedo. O incluso está el cuarto grupo, que me parece todavía peor, que es el que cree que esto lo arregla un salvador, un mesías, como dice un periodista, un chapulín colorado que viene y nos salva. Yo creo que esa es la peor, porque esa es la más ingenua de todas estas. Acá lo que necesitamos es replantear un montón de cosas y pensamos que la del Estado es sin duda una esencia. Y eso es lo que hacemos en el libro y esperamos realmente hacer un aporte para entrarle de lleno a un tema central que entendemos si no lo resolvemos vamos a seguir en la decadencia. Ahora, Jorge, uno de los ejes del libro, tal vez el principal, es esto de los consensos equivocados. Digamos. O sea, hay consensos sobre políticas erradas, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esos consensos que ustedes vieron? Que, contrariamente a lo que uno pensaba, no, esto no funciona porque fulano se pelea con mengano, está la famosa grieta en el medio, entonces los que están de un lado piensan una cosa, los que están del otro lado piensan otra.
Pero ustedes lo que plantean es que no, que debajo de eso hay una serie de consensos no explícitos, muchas veces, sobre que el Estado tiene que funcionar así. ¿Cuáles son? Los consensos, digamos, cada capítulo tiene la enumeración de Sí, claro, estos claro. consensos. Creo que eso es lo original, porque muchas veces la gente no se da cuenta. Es decir, todo el sistema previsional, todos queremos que nuestros abuelitos estén todos protegidos y que tengan una razonable jubilación. Ahora hay que pensar, ¿se puede hacer eso en un sistema tan desordenado donde más de la mitad de la gente tiene una jubilación sin aporte? Esa mitad, 1 millón, tiene doble jubilación, según sin aportes, más una pensión. Además hay un 3% de gente que se lleva el 10% del gasto. Lo que uno piensa, bueno, trabajó más, se retiró después, aportó más. No, al revés. Aportó menos, se retiró antes y tiene una jubilación mayor que el PEC mexicano. Y entonces, cuando uno mira eso, dice, pues, nadie hace nada al respecto de eso. Todo el mundo dice, queremos que los abuelitos estén bien y queremos que las jubilaciones suban. Entonces hay que enfocarse en eso. A lo mejor eso no se toca. Entonces, eso no se va a tener un sistema previsional estructuralmente deficitario. Entonces empezamos a hacer cosas desprolijas, como empezar a tocar la movilidad. El punto que queremos ir, hay un Asignarle recursos de otros impuestos, ¿no? Sí, se puede, pero digamos, nunca se va a la raíz de la cuestión, que son las cuestiones estructurales que desordenan el sistema previsional. Carlos, esto, cuando ustedes se plantean este libro, un poco lo explicó Osvaldo, ¿no? Pero me gustaría trabajar un poquito. Uno va a decir, no, pero lo que pasa es que estos son de derecha, porque esto es el ajuste fiscal, ¿no? Ahora, no es eso, porque si uno lee bien el libro, no es eso. No es eso. ¿En dónde están ustedes? Se supone que yo soy el de izquierda. Sí, bueno, de la oposición. Claro. Bueno, en realidad el planteo central es que... es sí. una cosa muy interesante esto que plantea, porque lo que uno ve a lo largo de todo el libro es que no importa dónde está parado Carlos. En todo caso, se meten a fondo sin prejuicio, ¿no? La idea es tocar temas de manera transversal. Porque un Estado que no funciona, que es ineficiente, no le sirve a nadie, ni a la derecha ni a la izquierda. Como yo soy el de izquierda, digo, le sirve menos a cualquier proyecto de izquierda que de derecha, en realidad. Justamente porque necesitaría más un Estado más fuerte. Si yo quiero un Estado transformador, un Estado que sea capaz de actuar, digamos, con fortaleza para modificar las estructuras productivas, que enfrente al grupo de poder. Si ese Estado es ineficiente, no va a poder lograr esos objetivos. Mucho menos si es insolvente. Además, entramos a otro terreno. Es decir, resulta que yo voy a enfrentar a los grupos de poder, supuestamente, para transformar la realidad, y le voy a terminar pidiendo plata a los mismos, los que voy a enfrentar. Es absurdo, en realidad. Porque uno puede pensar, en realidad, desde la derecha, digámoslo así, que un Estado ineficiente puede ser incluso funcional a determinados grupos económicos. Ahora, si yo estoy en un planteo de izquierda y quiero transformar la realidad desde el Estado, y ese Estado ineficiente, está claro que esa herramienta no sirve. Yo creo que en realidad, parece contradictorio decirlo así, es muy común decir que hablar de la eficiencia del Estado parece un discurso de derecha, debería ser uno de los principales discursos de la izquierda. Interesante. Osvaldo, hay un tema, bueno, recién lo mencionaba el pasado, ¿no? ¿Esto es un ajuste fiscal o es un ordenamiento? ¿Cuáles serían las diferencias y en todo caso cómo se compensa? Si es que esto... Sí, nosotros planteamos en el libro, en los distintos capítulos que aborda el libro, que en realidad esta decadencia estuvo signada por una encrucijada, es decir, como que llegamos y hay dos caminos. Ajuste, que genera rechazo, enojo, y además, y después lo voy a explicar por qué, ineficiencias, yo creo que no soluciona, digamos, el problema, y por otro lado, bueno, seguir con el ajuste, el desajuste, que en realidad es hacer ajustes sin decirlo, porque lo que generamos es un golpe inflacionario que hace lo mismo que el ajuste, solo que de una manera mucho más oculta o no explícita. Pero en realidad... Y menos progresista también, ¿no? Obviamente, mucho más negativa, digamos, incluso porque no la controla, digamos, es la inflación la que se encarga de hacerlo, que el ajuste lo hace de una manera más quirúrgica o más explícita. Pero en realidad los dos nos llevan a lo mismo, nos llevan a la decadencia. Lo que planteamos es que no es el ajuste del Estado lo que nos va a resolver, sino el ordenamiento, es decir, repensar cómo está organizado el Estado y plantear nuevas reglas que lo hagan financieramente solvente y desde el punto de vista del gerenciamiento público, de la calidad de gestión, con un mejor estándar. El ejemplo previsional está muy claro, es decir, el ajuste que es decir, bueno, toco la movilidad, la manipulo para que con eso la inflación me licúe las jubilaciones, y yo al mes siguiente ya tengo una baja de gasto y empiezo a resolver el tema fiscal. Ahora, en realidad,
desde el punto de vista de la solvencia el Estado no resuelve nada, porque eso va a generar juicio que en algún momento habrá que pagarlo. Así que bien medido, yo no bajé el gasto ni resolví el problema de solvencia, sino lo que hice fue patear para adelante, me resolví el problema a corto plazo a costa del futuro. Parece que no olvidamos que en los 90 buena parte de las privatizaciones fueron usadas justamente para pagar los juicios que se habían generado antes, o el blanqueo en el anterior gobierno nacional se usó para pagar los juicios que se habían generado por no tocar la movilidad. Lo que planteamos es justamente no caer en esa política de Estado, porque además manipular la movilidad ha sido política de gobiernos de distinta orientación, sino decir, ¿por qué no repensamos las normas previsionales para un sistema previsional más justo y más sustentable? Y ahí tiramos algunas ideas, no como una receta estricta, sino como ideas exploratorias, que además no son nada originales, son lo que discuten en el mundo no están discutiendo la movilidad todos los días como nosotros, incluido llanto en el Congreso, pedrada en el Congreso, sino discutir otros temas que hagan que sea un sistema sustentable y equitativo, y que en realidad parte de un principio muy simple: empecemos a ser más iguales en términos de la ley previsional, y no como planteaba Jorge, donde hay un montón de regímenes distintos y donde gente que hizo el mismo esfuerzo termina siendo tratado de manera distinta. Es un poco la diferencia que queremos marcar muy clara, y lo hacemos en los otros capítulos, entre lo que sería un ajuste del Estado y lo que es un ordenamiento del Estado. Una cosa, Jorge, que lo vemos todos los días, digamos, que es esta, que ustedes se ocupan mucho en el libro, es la superposición de funciones. Es decir, a nivel nacional, provincial y municipal muchas veces hay una dependencia, o algunas otras más incluso, que se ocupan de lo mismo. En definitiva, eso también genera mayor gasto y mayor ineficiencia, ¿no? ¿Qué vieron sobre eso? Y ahí damos un poquitito de historia para contar lo que pasó en Argentina cuando se armó la Argentina. Estaba Mitre con Urquiza. Y Urquiza dijo: nosotros vamos al Estado Nacional, pero vamos a detentar las funciones que las provincias de la nación son de las provincias. Mitre le dice que sí, vamos para adelante. Luego, claro, los dichos de las provincias no desarrollaban nada. Entonces, vino Sarmiento, y desde la nación, aún cuando la Constitución no lo habilitaba, él igual habló con los de ellos y armó escuelas, llevó directoras. Eso fue en 1870. 80 años después viene el doctor Ramón Carrillo, que vendría a ser el Sarmiento de la salud pública. Y dijo: no hay sistema público de salud en las provincias, yo desde la nación voy a hacer hospitales públicos. Estaba Evita dice: yo voy a atender a los pobres de todo el país. Yo recuerdo, social, lo que hoy llamaríamos plan social. Yo recuerdo que mi madre de Salta nació en el año 32 y se me decía: había vecinos en Salta que me mandaban una carta de Evita y llegaba el colchón. Entonces quedó en el ideario de que es la nación la que tiene que dar la educación, la salud, etc. Pero la verdad, son las provincias las responsables. Y hoy llegamos al año siglo XXI, tenemos Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Asistencia Social Nacional, la misma estructura en las provincias, y en las intendencias más grandes también. Ya tenemos 3. Sí. Y los 3 queriendo hacer lo mismo. Eso es obviamente un desgaste. ¿Y ese gasto quién lo financia? Los impuestos de los argentinos. Claro. Pagando 3 ministerios para un solo objetivo, que sería mejorar la educación. El problema de esto no es que es derroche solamente, sino que cuando salen los malos resultados educativos, llega PISA y los 3 se miran así como diciendo: la culpa de Entonces, si me permitís, yo ahí creo que lo señalan con énfasis, es decir, si tuviéramos, digamos, la oportunidad de hablar con el futuro presidente, le diría: mira, si vos tenés un crack de la educación, del Messi de la educación, no lo metas de ministro de Educación Nacional, llévalo a una provincia, ahí lo vas a usar. Es meterlo en la nación es como meterlo de arquero, es decir, va a perder uno que hace goles y además va a tener un pésimo arquero. Si tenés un carrillo de salud, mandalo a la provincia, que son las que administran los hospitales, las que tienen a cargo la educación, y no lo desperdicies en la nación por esto de que lo mismo una Evita. Mandala a las provincias, que son las que realmente pueden resolver el tema y tienen las herramientas para hacerlo, y no en la nación, que genera todos estos efectos negativos que plantea Jorge. Claro. Y además, ahora que están todos los candidatos armando equipos, bueno, vamos a buscar un Sarmiento, para tener que buscar 22 Sarmientos. 24 Sarmientos. Un Carrillo, tengo 24 Carrillos. Si voy a buscar una Evita, que es mi mujer, ¿sí? Tengo que tener 2.200 de Evita. Tiene que ser porque la asistencia social es municipal. Eso lo permite. Claro. Eso es mucho más difícil de instrumentar, claro, por supuesto, sobre todo hoy, ¿no? Pero un tema que siempre sube
sobrevuela, no tanto sobrevuela, sino también en la conversación pública, es el tema de la transparencia, la transparencia o la corrupción, ¿no, Carlos? Ustedes se ocuparon de esto también. ¿Qué encontraron ahí? ¿Es realmente significativo el gasto que se pierde con esos andurriales, digamos? Las estadísticas son confusas ahí, pero en realidad... No son transparentes. Muchas veces me dicen, no, bueno, ahora tratemos de hacer una cosa sobre economía en negro. Bueno, está conseguido datos, es en negro, justamente. En realidad fue un tema que debatimos en términos del contenido, porque los tres coincidíamos en que el tema central o los temas centrales de los problemas del funcionamiento del Estado no son la corrupción. Y en realidad el debate era si teníamos que incorporar un capítulo sobre esa cuestión o no. Y dijimos, no, tenemos que tocar el tema porque está instalado en la sociedad. No podemos hablar del funcionamiento del Estado en los tres niveles y no incluir el tema de la corrupción. Ahora, los tres coincidíamos en que en realidad los ejes centrales de la problemática analizada no estaba vinculada centralmente con la corrupción. Entonces decía en alguna otra reunión, podríamos clonar a la Madre Teresa de Calcuta para que gobierne la Argentina. No resolvemos todos los problemas estructurales que están planteados en el libro. Todas estas cuestiones, no sé. Exactamente, es decir, no resolvemos esa cuestión. Es más, esto es una opinión muy personal mía. Yo creo que cuando encuentro un político diciendo que el tema central es la corrupción y que si él gobierna porque es honesto, en realidad va a resolver los problemas del Estado argentino o de las provincias, digo, el que está diciendo eso está en una posición muy cómoda, será porque no tiene un programa, porque o no sabe lo que está ocurriendo en el funcionamiento del Estado. En ese punto es fuerte lo que decimos, porque sabemos que está instalada otra cosa, en realidad en el conjunto de la sociedad, pero decimos, hablar de que hay que ser honesto en la función pública es un prerequisito de la función pública. Que alguien venga y me diga que su programa de gobierno es enfrentar la corrupción, es porque no tiene un programa de gobierno. Porque está diciendo cualquier otra cosa, en realidad. En todo caso, será una consecuencia de esto que obviamente, decimos, ¿no? Pero digamos, los problemas centrales del funcionamiento del Estado argentino, de las provincias, no están básicamente en el problema de la corrupción. Por más allá de que sea un problema ético importante, en términos de la señal hacia el conjunto de la sociedad. Claro, eso no actúa de algún modo, eso, una señal de, si total acá se mueve todo, yo hago la mía, Eva. Es una mala señal ética, digamos, en funcionamiento de la sociedad, pero bueno, sobre esto, podríamos tener los funcionarios más honestos gobernando, y el problema del sistema previsional, el problema del sistema impositivo, el problema de la ley de participación federal estarían todos presentes, Claro. igualmente. Osvaldo, hay un tema que también ustedes lo tocan, que es si esto, que bueno, además no solo ustedes lo tocan, sino que lo hemos vivido, lo estamos viviendo a lo largo de todos estos años, que es si un ajuste o un reordenamiento de estas características se puede hacer en forma gradual, mejor gradual, porque si no nos enfrentamos muy fuerte, o si hay que hacerlo lo más pronto posible todos juntos. Mira, depende del capítulo. Si nosotros entendemos que, por ejemplo, lo previsional, no apelar, digamos, a esta receta simplista, rápida, de decir, bueno, toco la movilidad y al otro mes ya tengo la baja del gasto, porque en realidad, como les decía antes, no bajaste el gasto, no postergaste el gasto. Pero sí hay temas donde tiene que ser inmediato y el capítulo, digamos, donde más enfáticamente lo ponemos, porque bueno, fue una receta sobre todo del anterior gobierno nacional, en usarlo en el gradualismo, en el ordenamiento tributario. Ahí yo creo que no hay razón para mantener el sistema que tenemos, el perverso sistema que tenemos, donde tenemos una multiplicidad, así como en el gasto, como señalaba Jorge, los tres niveles de gobierno hacen lo mismo, superponiendo, digamos, y multiplicando el gasto y generando un montón de efectos negativos por la desarticulación. En el tributario está clarito que es el problema, así que nación, provincia y municipio le cobren a la misma persona por el mismo hecho imponible un impuesto de manera independiente no entra en la cabeza de nadie. No hay forma, digamos, que un país se desarrolle con un sistema tributario correcto. Y ahí vemos que es muy tentador, y muchos colegas nuestros entran en esa, decir, bueno, no, pero como es difícil, claro, me tengo que poner de acuerdo tres niveles de gobierno, bueno, hay un montón de privilegios y demás. Digo, no, lo que voy a hacer es, lo voy a ir arreglando gradualmente en la medida en que la economía crezca. Esa es un poco la lógica del consenso fiscal, del cual lo digo en presente, en primera persona, porque bueno, participé de eso. Ahora, digo, es un argumento inconsistente, porque yo estoy diciendo, no puedo crecer porque tengo un sistema tributario que me impide crecer y voy a arreglar el sistema tributario en función del crecimiento. Entonces va a pasar lo que pasó, digamos, que
todos firmamos, salimos contentos, y al año siguiente estábamos diciendo, como no se dio ese impuesto de que la economía crece, no podemos bajar los impuestos, y por lo tanto lo suspendimos hasta ahora. Y uno no es maldad de nadie, no es que la provincia o la nación se toma, era que era incoherente el planteo, y yo creo que vamos a ir equivocándonos si pensamos en eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay espacio para el gradualismo, tiene que ser digamos, el cambio. Ahora, y esto se mete un poco con algo que le iba a preguntar a Jorge también, por el tema de la coparticipación, ¿no? Lo que uno se pregunta frente a esto es cómo se financia esa transición. Porque si vos me decís, mañana unificamos los impuestos a los niveles, yo me agarro la silla y digo, ay, no entra más un mango o entra menos de lo que entraba, digamos. ¿Eso hay alguna manera de financiarlo? ¿Lo pensaron? ¿O simplemente es cortamos acá y arrancamos de cero? Mira, perdóname Jorge, pero un tema que me entusiasma y además lo vivo en el día a día, digamos. Lo que estamos planteando, aunque parezca de otro planeta, es decir, sumamente complejo esto de cómo vamos a hacer para unir impuestos de 3 niveles y los riesgos que voy a decir, ¿qué pasa si el mes siguiente se nos cae la recaudación con la situación y la precariedad fiscal que tenemos y demás? No es solo un enfoque teórico, hay experiencia práctica. En Córdoba impulsamos el monotributo, la unificación del monotributo, donde lo que dijimos, para este segmento de pequeños contribuyentes, que no son relevantes de lo que aportan de recaudación, pero son muy relevantes en términos de cantidad de contribuyentes. Para Córdoba es casi la mitad de los contribuyentes de ingresos brutos están en esa categoría. Logramos, digamos, ponernos de acuerdo con el gobierno nacional, con la AFIP y con una gran cantidad de municipios de la provincia. Córdoba diría que es el contexto más adverso para hacer esta reforma, porque tiene 400 municipios, es decir, de los colores que se le imagina. Decir, che, dejemos de cobrar 3 impuestos, cobremos uno. Que uno lo cobre, bajando drásticamente la complejidad para el contribuyente y para el Estado. Porque por ahí la gente ve lo que padece de burocracia, pero tengan en cuenta que del otro lado hay que administrar esa burocracia, bajar drásticamente eso y decir, a partir del mes que viene hay un solo impuesto. ¿Qué pasó? A nosotros nos sorprendió, porque nuestra tesis era, che, lo vamos a compensar, digamos, con mayor recaudación. Fue impresionante, digamos, el aumento en la cantidad de gente que empezó a cumplir. El padrón de renta aumentó un 30%, es decir, quiere decir que había un 30% de monotributistas que le pagaban a la AFIP y no pagaban a la provincia, y el nivel de cumplimiento aumentó más o menos 10 puntos. Es decir, que contrario a este temor, en realidad es al revés. Es decir, yo creo que la unificación genera efectos muy rápidos en la mejora de los niveles de cumplimiento, con lo cual te daría un espacio bastante rápido para bajar no solo la presión burocrática, que lo hace inmediato, sino también incluso las alícuotas, digamos. ¿Y eso puede inducir un mayor blanqueo, por ejemplo? Totalmente. Blanqueo no gente porque sea delincuente valiendo, sino porque ante semejantes despioles que tiene unos impuestos, por ahí no paga y ahora empieza a pagar. Sí, lo que les quiero decir es, la tesis es que sí, y lo pudimos probar con un caso práctico, que yo creo que es relevante, si no es una provincia tan chica, en la cual pudimos ver que lo que en teoría imaginábamos se dio en la práctica. Jorge, yo mencionaba antes lo de la coparticipación y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Desde que trabajo en periodismo, hace más de 30 años, vengo hablando y escuchando hablar de coparticipación y de pacto fiscal. Entonces, renovar la renovación de la renovación, porque incluso en la reforma constitucional del 94 se estableció un plazo de 2 años. Y a ustedes ahora dicen, no, basta de esperar ningún pacto ni nada, eliminemos la coparticipación. ¿De qué manera? Unos impuestos de coordinación, otros por las provincias, ¿es así? Sí, el tema de la coparticipación es, se ponen todos los impuestos que van a Buenos Aires y de ahí se reparten a las provincias con mecanismos muy discrecionales. No se sabe por qué cada uno recibe participación. El peor incentivo que tiene la coparticipación es que los gobernadores, los intendentes, no se preocupan tanto por lo que pasa en su territorio, sino por la plata que viene de la Ahora dicen los constituyentes en el 94 dijeron, tienen 2 años para cambiar esa ley y hacer una ley buena. La verdad es que va a ser imposible, porque para cambiar la ley constitucional significa que uno tiene que perder para que el otro se compense. Para que no haya logrado. Entonces decíamos con los chicos acá, haga una cosa, volvamos de nuevo a las fuentes. ¿Qué es las fuentes? El día que se juntó Mitre con Urquiza. Porque ellos no hablaron de coparticipación.
Ellos lo que dijeron es, hagamos una cosa, la nación se queda con el impuesto al comercio interior y las provincias se financian con los impuestos provinciales. La coparticipación viene en 1930, porque viene la crisis, se cayó el comercio internacional, entonces la nación viene a tocar la puerta y dice, muchachos, los impuestos a las actividades domésticas las vamos a tener que partir. Y ahí ha nacido la coparticipación, el primer año de la 35. Y ahora llegamos a esta instancia. Entonces decimos, no es tanto como eliminar la coparticipación, sino volvamos a la fuente, repartamos los impuestos. ¿Quién cobra qué? Claro. No, lo pueden hacer todo. Pero ¿quién se queda? Pero los impuestos vayan directamente a uno o a otro. Es decir, podemos hacer hoy ganancias de IVA, los dos se reparten entre nación y provincia. Lo que decíamos es que la nación se quede con todo impuesto a las ganancias y que las provincias se queden con todo el IVA. Fiscalmente quedan iguales, porque además eran un solo mismo monto. Ahora, es decir, ¿y qué hacemos con el IVA? Decíamos, con el IVA, lo que tiene cada provincia tiene que quedar con el IVA que genere en su territorio. Como el IVA es un impuesto de valor agregado, la provincia va a recaudar más IVA en la medida que más valor agregado. Entonces, ahora, eso para una provincia que hoy no tiene prácticamente actividad industrial, por ejemplo, ¿cómo lo soluciona? Es más largo plazo, ¿no? Pero digo. No, es al día siguiente. Porque, digamos, la provincia del norte posiblemente no recuperen recaudando su propio IVA lo que debe ser de participación. O sea, hay que pensar un fondo de compensación para el día siguiente compensarle que lo pierda. Fondo que luego se puede convertir en el fondo de desarrollo. Si la provincia del norte no tiene estas metas de desarrollo, y de este fondo le vamos a dar para que se generen valor. Pero lo más importante es el incentivo. El incentivo es donde el gobernador dice, yo para tener más plata tengo que generar más valor agregado. Así que vengan los empresarios, vengan los trabajadores, vengan los civiles, ¿qué necesitan? Necesitan luz, gas, energía. O sea, cada estado provincial debería tener un incentivo para crear su propio desarrollo. Claro, porque es la forma de generar impuestos, porque el impuesto es sobre el valor aplicado. Y hay un tema con el impuesto, bueno, vos mencionando del IVA, ¿no? Que es en los ingresos, mejor dicho, que se juntar ganancias con los impuestos de aportes personales, ¿verdad? Claro, seguridad social. Y eso, ¿cómo eso habría que administrarlo también separando lo que va directo al sistema previsional con lo que se queda en el fisco, digamos? En realidad es toda la nación, porque la nación es la responsable del sistema previsional. Entonces, uno dice, se pueden unir los aportes personales que paga la gente sobre el salario como parte con el impuesto a las ganancias. Okay. Simplemente para hacerlo más progresivo, digamos, para que la gente del salario pague menos, el salario pueda pagar más, pero lo haría la nación sola. Las provincias se concentrarían en generar valor agregado, porque esa es la fuente de financiamiento. Y todo lo que es ingresos brutos pasaría a ser parte del IVA en este caso. Así es. Claro, digamos, uno de los cuestionamientos, muchos de los colegas lo hacen, es, che, pero ¿qué alícuota de IVA vas a tener que poner para compensar ingresos brutos que es alto y tasa municipal? Ahora, para ingresos brutos no va en cascada, digamos. Va en cascada, no es 4 o 5, es 10%. Claro. De hecho, en el anexo del libro ponemos, digamos, algunos datos respecto a esto. Cuando uno va a comprar un producto en supermercado, en realidad está pagando 37% de impuestos. Porque si sumás el IVA, ingresos brutos y la tasa, llegas a eso. Entonces, digo, si es necesario para compensar, llevar la alícuota del IVA más alta, en realidad no estás aumentando el impuesto. En realidad estás haciendo explícito algo que ya existe. Hoy en realidad estamos pagando 37%. Así que todo lo que sea por debajo del 37 en realidad es un beneficio, va a bajar el precio y no aumentar. La gran diferencia es que lo va a hacer con un impuesto, si es el IVA, muchísimo mejor que el ingreso bruto y la tasa. El IVA, claro, digamos, el ingreso bruto no lo usa nadie, no hay en el mundo país que use un impuesto tan rudimentario. Yo no termino de sorprenderme en la práctica, digamos, ahora como ministro, la cantidad de distorsiones y lo complejo que es como un impuesto. Es un impuesto tremendamente rudimentario, digamos, insalvable. No hay forma, digamos, de que una economía funcione con ese impuesto. Pero al mismo tiempo es tal vez el principal ingreso o uno de los principales ingresos de las provincias. Totalmente, sí. Es tremendamente importante. Por eso digo, es una ingenuidad decir a las provincias bajen el ingreso bruto. Porque si no lo va a bajar. Ahora, si vos vas con un IVA, aunque sea un IVA sustancialmente más alto en la alícuota de la actual, pero a cambio eliminás ingreso bruto y tasa, estás en un escenario mucho mejor que el que tenés hoy, porque estás poniendo un impuesto, además de en lugar de 3 tenés 1, que ya es de por sí una ventaja, estás optando por el impuesto de mejor calidad. Cuando vos exportás no pagás impuestos, tenés toda una serie de efectos positivos que hoy es imposible hacerlo con estos 3 impuestos que tenemos. Un tema
delicado, digamos, pero también hay un consenso en la sociedad de que es un mal, tal vez un mal necesario, es la calidad y la cantidad de empleados públicos, Carlos. Esto son todos como Asaya, ¿no? ¿A quiénes hay que rescatar? ¿Y cómo los ubicamos? Si no nos sirve el Estado, ¿cómo los ubicamos en el sector privado? Bueno, ahí la idea es tocar algunos temas que habitualmente no se mencionan, porque se habla mucho, obviamente, de los empleados públicos, de la eficiencia en términos de los recursos humanos en el sector público. Nosotros quisimos tocar algunas cosas que habitualmente no se hablan, porque son políticamente incorrectas. Hay un punto central en ese capítulo que se refiere a la estabilidad del empleo público. Que un político toque el tema de estabilidad del empleo público es un camino directo a que lo cuelguen en la plaza. Y en realidad, digamos que nos parece un tema central. La mayor parte de mi experiencia profesional en el sector público estaba en los municipios. Y en los municipios es donde más se percibe lo que significa la estabilidad del empleo público. Porque, convengámoslo así, digamos, en el sector público la ineficiencia no es causal de despido. Sí, es simple. La ineficiencia no es causal de despido en el sector público. Sí, es un clásico. Lo cual, hay que matar a la madre. lo cual plantea una trituradora, digamos, en términos de funcionamiento de los recursos humanos. Y bueno, acá se hizo una pequeña investigación, hicimos en términos del origen, donde aparecía, digamos, en las normativas, la cuestión de la estabilidad del empleo público, y aparece en el año 57, digamos, en la reforma constitucional, y lo más interesante es que el espíritu con el cual aparece ahí no es el que hoy se considera en términos generales. Se puso eso para preservar los recursos humanos virtuosos del sector público, para que no hubiera un descabezamiento de los buenos empleados, en realidad. Ese era el espíritu original, porque hoy tiene una lógica, que no aparezca un gobierno nuevo y eche a todos los empleados para poner a los amigos. Esa es la lógica racional, digamos. Lo que pasa es que todo después termina en un proceso de desvirtuación. Si no discutimos ese tema, la verdad, es muy difícil que podamos revertir parte de la ineficiencia del sector público, sobre todo a niveles como el de los municipios. Claro, pero aparte de eso te lleva a una negociación con gremios a nivel nacional, gremios a nivel provincial, gremios No estamos hablando de poner el dedo en el ventilador. No. Sí, pero digamos, bueno, es una cosa que han hecho ustedes con este libro, ¿no? Pero... No, por ahí lo más importante es lo que decía. Hoy se entiende que la estabilidad del empleo público es para defender a todos los sectores. En realidad, no, es para defender a los servidores públicos, a los buenos, a esos que el gobierno no pueden salirse por cambio de gobierno. Con lo cual no puedo decir, los servidores públicos podrían tener estabilidad del empleo público porque están por concursos o profesionales. Y el político que traiga a la gente de confianza, no está para nada. Eso sí, se van cuando se va el político. No usen la estabilidad del empleo público para quedar. Capa sobre capa. Bueno, ahí cuando hablamos de ese tema, que yo lo instalé en realidad, cuando me dijo por el de izquierda, sos vos. ¿Cómo venía a decir eso? Y en realidad lo que uno ve en términos del sector público, sobre todo a nivel de los municipios, es que esa ineficiencia en el manejo de los recursos humanos perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad. Termina perjudicando a los sectores más vulnerables de la sociedad, no a los sectores más ricos de la sociedad, que tienen otros mecanismos para defenderse de esa ineficiencia del Estado. Claro. Sí, Osvaldo, ibas a decir algo. no, justamente eso, para mí fue un descubrimiento, gracias al libro, de ponernos a estudiar, bueno, dónde venía la estabilidad, y empezamos a ver, bueno, los debates, digamos, de cuándo se metió la estabilidad en la Constitución, porque es una garantía constitucional, y nos generó una sorpresa y un poco nos empezó a encajar la figura del rompecabezas, en el sentido de decir, si volvemos al espíritu, es una cláusula pro Estado, es decir, de protección del Estado, no una garantía de protección del empleado. Ahora, reformar esto, ¿te implicaría plantear una reforma de la Constitución o habría otros mecanismos más sencillos? Vamos a aplicarlo. Es aplicarlo, digamos, sí. Porque es implícito. Claro, porque la estabilidad del empleo público del Estado, porque el otro podría ser un contratado. Básicamente sería, volvemos a la fuente, decir, bueno, realmente el empleado que entró por concurso, que es de carrera, digamos, que es el capital humano que tiene el Estado, se está protegido. Ahora, el que entró por la ventana, porque es una vinculación política, bueno, se va el que lo nombró, se va él también. Y no esto, como vos señalás, que uno llega al Estado y bueno, son las capas que se han ido acumulando. Entonces, para la misma función hay 3 o 4 tipos. Y además suele pasar que antes de irse, pasan a planta permanente, ¿no? Que muchas veces la gente dice, bueno, puso 3 en planta permanente. Uno en planta permanente. Supongamos que tenga 30 años. Son 35 años de salario porque no se lo puede despedir. Claro, sí. Luego la jubilación, 20 años más, y luego la jubilación de la esposa. Estás haciendo un gasto mucho más inelástico a la 60 base. años.
Ya, toma una decisión con la firma, son 60 años de sueldo con las personas, no sabemos si va a ser bueno o malo. Ahora, para hacer una contratación de compra de lapiceras, tiene que llamar a la licitación. Un expediente grande, además. Bueno, estamos ya concluyendo. En estos tiempos casi preelectorales, ¿no? Como son los tiempos de la Argentina, ustedes escriben este libro, ¿qué es lo que esperan? Bueno, los tres, sí, ¿qué es lo que, por qué lo escriben? ¿Cuál es su esperanza de que alguien agarre esto? Ahora que hay tanto plan en preparación dando vueltas, ¿no? Mira, la esperanza, como les decía antes, es aportar ideas para que nos saquen de la decadencia y como les decía al principio, ¿no? Enfáticamente plantearles que en estos tiempos electorales donde hay hiperinflación de candidatos, en realidad lo que no necesitamos, digamos, El Salvador, porque no lo vamos a encontrar al Salvador, sino lo que necesitamos son las ideas. Después veremos quién es el mejor para ejecutarla, para llevarla a la práctica. Además, no creo que sea una persona, sino realmente por la envergadura y la complejidad que tiene el problema, es un equipo. Y el libro está orientado a eso, es decir, a poner por arriba de las personas las ideas, es decir, estas son las ideas, son unas, yo creo que claramente esa es la vocación, porque lo que hicimos es parcial, no están ni por lejos todos los problemas. Yo creo que quien no ha estado adentro del Estado no llega a entender la complejidad de lo que es esa maquinaria, no solo por el tamaño, sino por lo difícil que es la organización. Es decir, tirar un conjunto de ideas que ayuden a que quien sea tenga, digamos, una estrategia para abordar este tema del sector público. Ahí lo que decimos es, llevamos más de medio siglo con estas malas políticas de Estado, de sistemáticamente gastar más de lo que tenemos, de sistemáticamente no prestarle atención a la calidad de la gestión. Tenemos que dar vuelta a eso, pensar en un sector público solvente y con más capacidad de gerenciamiento. Eso no lo hace una persona, un líder, por más carismático y bueno que sea, sino realmente con un conjunto de ideas que vayan de lleno a cambiar las reglas de organización. Y en ese sentido es que entendemos, y bueno, esa fue la vocación con la cual escribimos libros, aportar ideas para ir de lleno a ese replanteo, y lo hicimos, esa otra aclaración en relación, por ejemplo, a los colegas, lo tratamos de hacer de la manera más llana posible, así que sea entendible para cualquiera que no necesariamente sea un especialista en los temas, sino algo muy en la idea básica que queremos decir. Miren, esto es el sentido común, no es algo ni ideológico ni requiere altos tecnicismos, sino realmente poner sentido común a lo que es la organización del Estado. Un tema que me parece importante rescatar es la cuestión de que no estamos diciendo que resolver los problemas del Estado implica resolver los problemas de la Argentina en su totalidad. De ninguna manera estamos diciendo eso. En la introducción lo aclaramos, al decir que en realidad los problemas del desarrollo tienen varias dimensiones. Hay una dimensión económica, una dimensión político-institucional, una dimensión cultural, todas se entremezclan en ese proceso, digamos. Simplemente que el aporte que nosotros queremos hacer en términos de lo que significa el Estado ineficiente es porque nuestra experiencia profesional está muy vinculada a eso y porque nos parece un tema importante, obviamente, dentro del conjunto. Pero de ninguna manera estamos diciendo que es el único problema a resolver y que si resolvemos los problemas del Estado nos vamos a transformar en Suiza rápidamente. De ninguna manera es así, es obvio, sino que los problemas de desarrollo en la Argentina tienen muchas dimensiones que también escapan a lo económico. Pero tal vez sin asumir este problema, es difícil que podamos transformar algo si la herramienta no funciona. Claro. El instrumento, claro, como para después abordarla. Y hay un tema, una última reflexión, que es, también ustedes lo mencionan, el tema del consenso social en torno de muchas. Vos lo mencionaste, Jorge, al hablar de queremos que todos los viejitos cobren bien. Digamos. Hay como un consenso medio contrario a estas cosas, ¿no? Esto no sale de un repollo, como se dice vulgarmente, sino que hay una suerte de consenso de ciertas ideas sobre que hay cosas que no se tocan. Sí, en la sociedad, digo. Claro, además, yo lo que diría, el libro, cada capítulo tiene la parte diagnóstica de estas cositas, y la política. Lo que diría el político, al del equipo técnico, es, si quieres no hagas la propuesta si no te gusta, pero atendé el diagnóstico, porque si no lo atendés, es más de lo mismo que vas a hacer. Entonces, vos querés solucionar el problema de los cuidados, y te tenés que meter con la colección sin aporte, con la doble cobertura, con los regímenes especiales, así vas a ordenar. Si no, es malo. Nada, gracias por tu tiempo.
vamos a hacer la despedida, el cierre de este encuentro. Muchísimas gracias, Carlos, Osvaldo, Jorge, Luis, por estar acá. Ustedes tres por la pasión, por la actividad, por el esfuerzo. Y me quedo con una frase tuya, Carlos. Esto es poner el dedo en el ventilador. Lo que pasa es que los políticos y los hacedores de política deberían saber que el ventilador no tiene energía. Hay que avisarle que